Sean todos muy bienvenidos al seminario Ciclo Alfredo Sandoval. Esta vez tendremos el gusto de tener a la profesora maestra María Teresa Guerrero San Vicente. Ella es profesora del Departamento de Física y Matemáticas, es académica de tiempo parcial y usualmente imparte materias de estadística, probabilidad, inferencia para diferentes licenciaturas. Licenciaturas que tienen que ver con la parte económica y también para ingenierías. Ella es maestra en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, sede México. Además, también realizó sus estudios de maestría en Estadística Aplicada por la Universidad Anáhuac, México, y actualmente está realizando su doctorado en Ciencias Actuariales por la Universidad Anáhuac, México. Las líneas de investigación que trabaja es estadística aplicada, sobre todo en temas sociales o de familia, y se está enfocando mucho en la parte de ciencia de datos. Entonces, muy bienvenida, Tessy, por aceptar la invitación y puedes presentar o puedes compartir tu pantalla para iniciar la presentación. Quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de poder presentar los resultados de mi trabajo de investigación para titularme de la maestría en estadística y todo el apoyo que me han dado aquí en la Ibero y la confianza que siempre han depositado en mí. Entonces, pues les comparto estos resultados y cualquier duda, pues si quieren al final puedo ampliar sobre cualquier cosa que ustedes quieran profundizar. Entonces, también pues me da mucho gusto estar en este seminario con el ciclo de Alfredo. Alfredo fue de los primeros profesores que conocí cuando empecé a dar clases en la Ibero y lo estimé mucho. Entonces, me hubiera encantado que él hubiera visto estos resultados, pero bueno, está presente de otra manera. Entonces, bueno, mi tesis se basó en analizar los resultados de la encuesta EcoPrep y a continuación les voy a compartir lo que voy a tratar en esta presentación. Vamos a ver una breve introducción al tema, por qué escogí ese tema, un poco cómo está diseñada la EcoPrep, resultados del análisis exploratorio. Usé dos técnicas de clasificación estadística, uno es el análisis Chaid y otro es la regresión logística. Y con estas técnicas obtuvimos dos modelos finales, uno para hombres y otro para mujeres, y salieron resultados interesantes que les mostraré en lo que es la discusión y las conclusiones. Entonces, la delincuencia y la inseguridad en México desafortunadamente se han convertido en el principal problema social en México. Los delincuentes inician a la vida criminal cada vez a edades más tempranas y en el trabajo presentamos un modelo estadístico de clasificación supervisada que nos va a permitir estimar una probabilidad para determinar si los jóvenes están en riesgo de caer en conductas delictivas. Nos basamos en la encuesta EcoPrep, integré la base de datos porque está dividida en varios bloques y me basé en las respuestas de los jóvenes porque es una encuesta en la que también participaron los jefes del hogar y se consideraron a los hombres y a las mujeres por separado, que esto también nos dio resultados interesantes porque los trabajos que yo tuve oportunidad de revisar los analizan en conjunto y a veces se pierden ligeras diferencias que nosotros encontramos en el análisis. Entonces, nuestro objetivo es cuantificar el riesgo de incurrir en conductas delictivas y esto es a través de estimar una probabilidad y en base a esa probabilidad estimada clasificar como si incurren en riesgo o no de cometer conductas delictivas. Se usaron dos técnicas estadísticas, el análisis Chaid y la regresión logística, como ya lo había comentado, y las integramos con aprendizaje estadístico. El proceso consistió en optimizar el área bajo la curva ROC
del modelo final y con eso determinamos cuál era el modelo que tenía mejor desempeño y controlamos los efectos desde el balance en el tamaño de la muestra, ya que la variable de respuesta tiene una proporción muy baja en la muestra. Entonces al hacer las muestras aleatorias, pues a veces podrían no caer respuestas a la variable que queremos pronosticar. Como resultado, obtuvimos una función lineal precisa, parsimoniosa y a la vez interpretable, que es muy fácil de evaluar y que nos permite estimar esta probabilidad. La principal contribución de este trabajo es el modelo de clasificación, que expresa el riesgo de que los jóvenes incurran en conductas delictivas en forma de una probabilidad con base en variables relacionadas con el estilo de vida de cada uno de los jóvenes. Entonces, la encuesta COPRED la realizó el INEGI en 2014, es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y delincuencia. Es una encuesta muy rica en información, abarca muchos aspectos, preguntaron muchas cosas. Su cobertura fue a nivel nacional, en 47 ciudades seleccionadas de acuerdo con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Son aquellas ciudades en las que se presenta un índice más alto de violencia o de delitos. Entonces son en las que, de acuerdo a este programa, necesitaban de una mayor atención. El tamaño de la muestra fue de 4,366 jóvenes entre 12 y 29 años de edad. El 51.07, es decir, 20,614 eran hombres y 19,752, 48.93% mujeres. Entonces, pues más o menos estaba equilibrada entre hombres y mujeres. Estas son las ciudades en las que se aplicó la encuesta. En el caso de la Ciudad de México fueron en algunas alcaldías, en ese entonces delegaciones, y en el Estado de México sí hubo más de 2 municipios. Entonces, pues como ven, sí fue cobertura a nivel nacional y es una muestra de muy buen tamaño. Son 7 zonas metropolitanas las que están integradas en la encuesta. Entonces, el análisis exploratorio dio resultados interesantes. Los hombres presentan mayor incidencia en la variable de respuesta. La variable de respuesta que estamos midiendo son las respuestas afirmativas a la pregunta si han sido detenidos o han tenido algún conflicto con la autoridad. Es decir, que ya presentan alguna conducta delictiva, y los que respondieron afirmativamente, pues son aquellos que nos interesa predecir esa probabilidad, qué probabilidad hay de que digan que sí. Separar la muestra permitió detectar una mayor incidencia de las mujeres arrestadas en varios factores de riesgo, que eso no se distingue o se pierde cuando se analiza la encuesta en conjunto sin separar entre hombres y mujeres. Entonces, como ven, bueno, afortunadamente la incidencia pues todavía está en tasas bajas. En hombres es del 9.77%. Y en mujeres del 1.98% son las que respondieron que han sido arrestadas del total de la muestra. Entonces aquí esto es importante porque estas muestras presentan un desbalance en cuanto a la variable de respuesta, que es lo que les decía, que al hacer muestras al azar, pues como la incidencia es baja, podrían no caer individuos a los que nos interesa ver qué factores son los que inciden para que hayan respondido afirmativamente. Luego tenemos aquí algo que pues se nos hizo revelador. Separamos el análisis hombres y mujeres, arrestados y no arrestados. Y aunque las mujeres son menos en cantidad, en proporción su incidencia es mayor que aún la de los hombres arrestados. En algunos casos, pues en el caso de inhalables, aquí es de más del doble, ¿no? En los hombres arrestados, la incidencia en el uso de inhalables es del 12.16%,
y en las mujeres se va al 26.09. Igual en el caso de alucinógenos, cocaína, posesión de armas es ligeramente más alta. Aquí en pertenencia a bandas, elaboración de graffiti y contar con un familiar preso. En el caso de los hombres arrestados, la incidencia mayor es en el consumo de alcohol. Aquí en este caso es ya hasta un extremo de llegar a la embriaguez y tener vida sexual activa y amigos arrestados. Por el contrario, en el caso de no arrestadas, pues la incidencia es menor en las mujeres que en los hombres. Entonces, en la población de arrestados son las mujeres las que están incidiendo a edades más tempranas en comparación con los hombres, como les mostraba en el cuadro anterior. Y en la población de no arrestados observamos lo contrario. Los hombres son, bueno, esto ahorita vamos a ver con las edades, inician a edades significativas menores que las mujeres en la mayoría de los factores analizados. Hicimos un análisis para cada uno de los factores. Me gustaría hacer un poco más grande esta imagen para que aprecien. En la primera parte estamos probando la independencia entre ser arrestado y no ser arrestado con respecto del sexo entre hombres y mujeres. Estas pruebas las resumí en un cuadro que ahorita se las voy a mostrar, que está para cada factores. Pero son interesantes las gráficas porque aquí podemos apreciar visualmente también la diferencia que hay entre la forma que tienen los datos, la dispersión que tienen y dónde están centrados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de los inhalables que sí, tanto las mujeres, tanto en la edad promedio como en la edad mediana, están iniciando antes que los hombres en la población de arrestados. Y en el caso de no arrestados, la edad mediana es la misma y la edad promedio difiere un poco. Lo que sí vemos en esta otra gráfica es una dominancia estocástica de las mujeres sobre los hombres, donde vemos que la proporción de incidencia es mayor en edades menores, que es lo que muestra esta gráfica. Y al graficar también los intervalos de confianza, se pueden ver por dos lados, o sea, en el grupo de hombres ver intuitivamente si hay diferencia en las medias, porque los intervalos cuando se traslapan, aquí sería que no rechazamos la hipótesis nula de igualdad, y cuando están separados, pues sí la rechazamos. Entonces aquí podemos comparar entre hombres y mujeres, donde los hombres son los azules y las mujeres las rosas, y los colores claros son los que no han sido arrestados y los oscuros los que han sido arrestados. Ahorita les voy a enseñar otro ejemplo donde aquí no tienen puntos en común. Entonces aquí, por ejemplo, están coincidiendo los hombres, tanto arrestados como no arrestados, en los intervalos de confianza, y podemos comparar que, por ejemplo, entre mujeres arrestadas y hombres no arrestados, que son los colores oscuros, ahí no se traslapan los intervalos. Y acá abajo está la información en cuanto a las medidas de tendencia central, el error estándar y los tamaños de muestra. Entonces, todos estos cuadros los resumí en una tabla que ahorita les voy a mostrar. Entonces, este sería el otro caso, que es, por ejemplo, para la marihuana. Aquí no se ve dominancia estocástica de las mujeres, no se aprecia tanta diferencia en las medias y aquí los intervalos no se están traslapando. Entonces, para cada uno de los factores se hizo el análisis y es la diapositiva que les voy a presentar a continuación, donde aquí son las medidas de tendencia central y vean cómo las mujeres empiezan para todos los factores a edades más tempranas en promedio. Y en estos factores en la edad mediana. De igual manera, la variabilidad es mucho más grande en las edades de las mujeres arrestadas a comparación de los hombres. En el caso de las pruebas de hipótesis, pues
sí, aquí se probó la igualdad contra la diferencia en el caso de la naval, la igualdad de medias, en el caso de la G cuadrada, la independencia, y en la Wilkinson es una prueba no paramétrica para la mediana. Entonces, los que están en verde están siendo significativas las diferencias, no estamos probando igual contra distinto, no se ve hacia qué lado está la diferencia, pero viendo con las medidas descriptivas, pues vemos que sí, que es menor la edad de las mujeres. En el caso de los no arrestados sucede lo contrario. Son los hombres los que en la mayoría de los factores están iniciando edades más tempranas. La variabilidad se sigue presentando en las mujeres y en cuanto a la edad mediana, pues ahí no se ve tan marcada la diferencia como en la edad promedio. Igual tenemos las pruebas de hipótesis donde pues vemos que sí hay mayor diferencia en el caso de los hombres, ¿no? Y aquí es en sentido contrario, los hombres están iniciando a edades más tempranas. Eso en cuanto al análisis descriptivo. Después, con las técnicas de clasificación estadística, el análisis Chait genera un árbol de clasificación y permite detectar aquellas variables que presentan las mayores interacciones significativas con la variable de respuesta, que en este caso es haber respondido afirmativamente si han tenido un conflicto con la autoridad. Estas variables que nos arrojó el análisis Chait las utilizamos como predictores en los modelos de regresión logística, además de otras que reporta la literatura especializada en el tema. Y este es el análisis Chait para los hombres. Aquí está la muestra total de hombres. Vemos que 9.8% de ellos respondieron que sí han tenido algún conflicto con la policía o han sido detenidos o arrestados. Si además les preguntamos si han consumido marihuana, aquellos que respondieron que sí han consumido marihuana, la proporción de los que han sido arrestados se incrementa casi 4 veces al 37.9%. Y si a eso le agregamos que tengan armas, la proporción de jóvenes que han tenido conflictos se incrementa al 64.8%. Por el contrario, si no han consumido marihuana, esta incidencia disminuye al 7.2%. Y si no cuentan con amigos arrestados, baja al 6.8%. Para el caso de las mujeres, pues aquí es mucho más evidente el cambio. Las mujeres, casi el 2% son las que han sido detenidas o arrestadas, pero si utilizan inhalables, la proporción cambia del 2% al 39.2%. Y si a eso le sumamos a que posean armas, pues se va a 3/4 partes, un 75%. En cambio, si no utilizan inhalables y no han consumido marihuana, la incidencia se baja o el riesgo se disminuye casi a la mitad, al 1.1%. Entonces, ya identificando estas variables, procedimos a hacer los modelos de regresión logística. Entonces, hicimos distintos modelos de regresión logística que se evaluaron y se mejoraron con técnicas de validación cruzada y obtuvimos 2 modelos diferentes al final, uno para los hombres y otro para las mujeres. Y estos modelos brindan información relevante del medio, estilo de vida y su efecto en relación con el riesgo que existe de que los jóvenes incurran en estas conductas delictivas con base en las respuestas que dan a estos predictores, ¿no? O estas variables. Entonces, como ya les había comentado, las muestras presentan un desbalance importante. Los esquemas de validación cruzada que usamos fueron muestras de entrenamiento con el 80% de la muestra y validación del 20%.
Después hicimos muestras de entrenamiento con un 60% de la muestra, las validamos con un 20% y las probamos con otro 20%, y muestras balanceadas en las que incluimos a todos aquellos jóvenes que habían respondido afirmativamente y al azar se seleccionó la misma cantidad de aquellos que habían respondido que no habían tenido problemas con la autoridad. De esta manera se balancearon las muestras y entonces era como hacer un zoom, podíamos ver con mayor claridad los efectos de las variables predictoras sobre la variable de respuesta. Entonces, la variable dependiente es si han tenido algún conflicto con la policía. Los regresores que usamos son estas variables que detectó el CHAID, que son en las gráficas que les presentó anteriormente, que son amigos arrestados, consumo de marihuana, inhalables, posesión de armas, contar con familiares presos, más que arrestados, vida sexual activa y así como sus interacciones. Y otras variables que no detectó el CHAID, pero que se mencionan en la literatura es la edad, el nivel educativo y consumo de otras sustancias. Una vez que tuvimos los modelos para los distintos esquemas de validación cruzada, evaluamos los índices de desempeño para seleccionar aquel modelo que clasificaba mejor o que podíamos estimar mejor qué jóvenes son los que estaban incurriendo en conductas delictivas. Entonces, se calcularon los índices en la base completa, ya no solo en las muestras, sino en la base completa para el mejor modelo que obtuvimos para cada esquema y creamos otro modelo promediando los coeficientes estimados de la regresión para cada uno de los esquemas de validación cruzada. Tanto en hombres como en mujeres, el mejor modelo fue el que se obtuvo con el promedio de coeficientes para los predictores, ¿no? Para las betas de cada uno de los predictores. Aquí esta tabla resume los distintos índices de desempeño para cada esquema de validación cruzada, donde con verde estoy señalando aquellos modelos que tuvieron mejor desempeño y como ven son aquellos que se hicieron bajo el esquema de muestras balanceadas y los modelos que se obtuvieron con los coeficientes promedio de cada uno de los que se estimaron con las distintas muestras balanceadas. El área bajo la curva ROC para los hombres fue de 85.52, una clasificación correcta de 77.84, sensibilidad 78.16, poder discriminante de 60.17 y el índice de Youden de 55.68. Ay, perdón, el de las mujeres. El de las mujeres tuvimos un mejor desempeño. El área bajo la curva ROC fue mayor, de 88.13, clasificación correcta del 80.74, un error relativo menor de 19.26, poder discriminante de 68.62 y una sensibilidad de 80.56. Aquí nos importa que el modelo sea sensible y para determinar los puntos de corte usamos el criterio Minimax, que se los voy a mostrar en una gráfica más adelante. Este es el resumen ya de los modelos finales con los índices de desempeño para hombres y mujeres, donde, como el que les comentaba, el modelo que se estimó para las mujeres tiene mejor desempeño que el que se pudo estimar para los hombres, a pesar de que pues la muestra está mucho más desbalanceada en el caso de las mujeres. Entonces, estos son los modelos finales. Para los hombres, estas son las variables que nos permiten estimar este riesgo. Es la edad, nivel de estudios. La que tiene signo de negativo es un factor que es protector. Y aquí la edad aparece como de riesgo. Consumo de marihuana, graffiti, tener amigos arrestados,
consumir alcohol hasta la ebriedad, contar con un familiar preso, tener relaciones sexuales a edades tempranas, vivir cerca de lugares que están abandonados, consumo de cocaína o éxtasis, consumo de alucinógenos. Y estas DES son interacciones que detectó el algoritmo Chait. En el caso de las mujeres, las interacciones no resultaron ser significativas. Para los hombres sí. Para las mujeres, como pueden ver, son menos las variables que influyen, sin embargo, tienen un mayor peso en ellas. El nivel de estudios igual es un factor protector, y en las mujeres los inhalables, como aparecían en el análisis Chait, es uno de los factores que influye en caer en el riesgo de que cometan conductas delictivas. Consumo de marihuana, posesión de armas, graffiti, contar con amigos arrestados, alcohol hasta la ebriedad, contar con familiares presos, pertenecer a bandas y tener relaciones sexuales tempranas. Gráficamente, se pueden comparar los coeficientes en cada modelo. En rojo estoy poniendo factores que están en el modelo de las mujeres, en azul en el de los hombres, y aquí podemos ver que lo mismo que les enseñaba en la ecuación, son menos los factores que inciden en las mujeres, pero su influencia es mayor. Vean la magnitud. Todas estas variables son variables binarias, 0 y 1. En cuanto a la edad y al nivel de estudio, esas no son binarias, por eso se ven pequeños, porque la misma variable toma otros valores más grandes, entonces aparentemente no tienen efecto, pero es por la escala. Sí influyen, el nivel de estudio es protector, y aquí es un poco compensar estas interacciones cuando se presentan juntas, ¿no? Estos son los criterios para determinar los puntos de corte, y ya con las probabilidades estimadas con la regresión, poder clasificar quiénes los clasificaríamos como que tienen riesgo de cometer conductas delictivas y quiénes no. El punto de corte para los hombres fue de 0.49. Esta es una muestra de 100. Y los rojos son aquellos que el modelo clasifica como probabilidad de comer, o sea, como que sí respondieron afirmativamente que han tenido problemas con la autoridad, y verdes son los que no. Entonces, todos aquellos que el modelo les estimó una probabilidad mayor a 0.49 son los que clasificó como que sí han tenido problemas con la autoridad, serían los verdaderos positivos. Y en este caso, estos verdes que están arriba de la raya son falsos positivos. Por el contrario, estos rojos que están por debajo del punto de corte son esos falsos negativos. Y aquí es el punto de corte donde determinamos esta probabilidad, donde se equilibran sensibilidad y especificidad. En el caso de las mujeres es más sensible. Cuando el modelo les estima una probabilidad mayor a 0.399, las clasificamos como que sí han tenido conflicto con la autoridad. Igual, los rojos que están por encima de la línea son verdaderos positivos. Estos verdes serían falsos positivos, y en este caso los rojos serían falsos negativos. Como ven, aquí se ve también mejor el desempeño en el caso de las mujeres del modelo al clasificar, y el punto de corte aquí está en el umbral minimax. Y estas son diagramas de caja con las probabilidades estimadas. Todas estas observaciones atípicas que se salen de aquí serían como nuestros falsos, bueno, son los que estaríamos clasificando como falsos positivos, porque el modelo les está dando una probabilidad alta y realmente pertenecen a la población de no arrestados. Si ven, también la variabilidad en las mujeres es mucho más grande si comparamos esta caja
con esta. Los rojos son los que han sido arrestados, entonces serían hombres y mujeres, donde aquí vemos que la variabilidad es mayor. Y los azules son los no arrestados y son las probabilidades que el modelo estima para cada uno. Y como conclusiones, comparando los factores que se reportan en la literatura con los resultados del análisis, pues encontramos varias cosas que coinciden. La literatura especializada dice que ser varón es un factor de riesgo. Nosotros estamos viendo en la muestra que la incidencia sí es mayor en hombres que en mujeres. Tener conductas antisociales, consumo de alcohol y otras sustancias, eso es lo que reporta la literatura. Nosotros vimos que el consumo de alcohol es un factor que está presente tanto en hombres como mujeres, y los inhalables exclusivamente en las mujeres es un factor que se presentó, no en los hombres, y en los hombres solamente cocaína y éxtasis, en las mujeres no, así como alucinógenos. Luego, vincularse con amigos con antecedentes delictivos, pues podría equipararse contar con amigos arrestados. Vivir en barrios con altos índices de desempleo y violencia, pues se podríamos equiparar con vivir en lugares donde existen lugares abandonados, porque pues son lugares de reunión de pandillas y puede haber drogas. Entonces, pues estos son como focos rojos que pueden ayudar a hacer políticas públicas para prevenir pues la incidencia, ¿no? Acceso a armas de fuego, posesión de armas, pobreza, violencia intrafamiliar, y aquí nivel de estudios, que resultó ser un factor de protección. Contar con un nivel mayor de estudios ayuda a prevenir que los jóvenes incurran en estas conductas. La participación de las mujeres arrestadas en conductas de riesgo tiene prevalencias especialmente altas, como se los mostré en el cuadro. La asociación entre factores de riesgos y conductas delictivas resultó ser más fuerte en las mujeres que en los hombres, que es lo que veíamos en los coeficientes de la regresión lineal, perdón, de la regresión logística. El análisis exploratorio presenta evidencia de que la incidencia de las mujeres arrestadas en la mayoría de los factores de riesgo sucede a edades más tempranas, y lo contrario sucede para la mayoría de los factores en la población de no arrestados. Es decir, que los hombres son los que están comenzando a edades menores. Observamos una clara dominancia estocástica de las mujeres sobre los hombres para varios de los factores de la población de arrestados. Las variables más significativas identificadas por el análisis Chaid en el caso de los hombres fue la marihuana, y en las mujeres el uso de inhalables. Con la regresión logística pudimos ajustar diferentes modelos para hombres y mujeres. El realizar el análisis por separado permitió obtener un modelo distinto para cada grupo con distintos factores de riesgo, y aquellos que presentan en común, el efecto que se observa es diferente para cada grupo. El modelo para las mujeres tuvo un mejor resultado predictivo. Identificamos factores de riesgos importantes, así como sus interacciones y efectos en cada grupo. Como les comentaba, las mujeres, las interacciones no resultaron ser significativas, y la principal aportación de este trabajo es la propuesta de un índice para la detección temprana de jóvenes en situaciones de riesgo, y que por lo tanto son más propensos a incurrir en conductas delictivas. Estudios como este facilitan el desarrollo de políticas de prevención, educación y protección de la juventud en beneficio de la sociedad. Y pues sería todo. Aquí alguna bibliografía de las fuentes consultadas. No sé si quisieran alguna pregunta. Muy bien, Muchísimas gracias. Perdón. Alma, sí, por favor, Alma. Sí, muchas gracias. Está súper interesante toda esta parte de cómo tomas los datos. ¿Los datos los tomaste o cómo eran originalmente los datos? ¿Venían como en una hoja Excel o venían en No, diferentes archivos? los datos están en la página del INEGI.
son 6 bases de datos. La encuesta, si quieren, igual les puedo mostrar un poco cómo está la encuesta o cómo está la estructura de la base de datos. Porque tuve que hacer una llave, están en bases separadas. Entonces está como la parte socioeconómica, la parte de los hábitos de los jóvenes, donde les preguntan si han consumido alguna droga. Ahora, cuando hacen la encuesta, estas preguntas que pudieran ser incómodas y que a lo mejor los jóvenes no contestaban sinceramente, se las preguntaron en un iPad. Entonces ahí no les respondían directo al encuestador, sino que ellos seleccionaban y les aseguraban la confidencialidad. Entonces, primero fue un trabajo, bueno, me tomó algo de tiempo integrar las bases, porque son 6 bases diferentes, donde tienen un índice, donde están identificados por la unidad, o sea, por el hogar en donde se hizo la encuesta. Entonces, iban a las casas y ahí entrevistaban a los padres y a lo mejor 1 o 2 jóvenes o solo 1. Déjenme abrir en internet para enseñarles cómo está la estructura de los datos en internet, pero lo bajé directo del INEGI. Y las bases las integré con SAS. Y usé distintos softwares, usé SPSS, Minitab y el SAS. Aquí está, base de datos. Déjenme. Les voy a compartir la pantalla. Entonces aquí está la estructura de la base de datos. Son las tablas, ¿no? Entonces les digo, en una base vienen los datos de la vivienda, la información del cuestionario del jefe de hogar, y la encuesta de los jóvenes la dividieron en 8 secciones, donde en estas 2 secciones están en esta tabla o en esta base, aquí la 3 y 4, etcétera. Ahorita les enseño también el cuestionario para que lo vean. Es una encuesta muy rica en información. Y aquí vienen las descripciones de las tablas, ¿no? Lo que vienen las llaves. Yo con las llaves, que es el número de vivienda, como identifican a las viviendas, fue que pude juntar las bases en una sola tabla. Por ejemplo, aquí están las preguntas, ¿no? Municipio, localidad. Y aquí sí fue entrevista completa o no con el joven, tipo de vivienda. Creo que aquí vienen algunas de las variables de la encuesta para que se den una idea. Entonces, por ejemplo, le preguntaban si eran hombres, mujeres, edades, nivel escolar. Y aquí verificaban si sí habían trabajado o si habían ido a la escuela, etcétera. No sé, déjenme. Y esas son las de los papás. Déjenme enseñarle la de los jóvenes. Esta, la de los papás, no fue la de los jóvenes. ¿Mande? A lo mejor lo dijiste, pero me perdí en esa parte. Estas Sí, preguntas se las hacen a los chicos cuando va los del INEGI, los que los del cuentan. INEGI, exacto. ¿Qué parámetros utilizan para hacer el cuestionario? O sea, ¿a quién sí se los hacen y a quién no? Porque me acuerdo cuando fueron a mi casa no le preguntaron a mi Sí. hija, ¿no? Pues creo que seleccionan primero preguntan quién vive en el hogar, quién es el jefe del hogar y ven los jóvenes. Aquí jóvenes seleccionaron aquellos que estaban en el rango de edad entre 12 y 29 años. Entonces, al jefe del hogar le preguntaban como cosas económicas y ya ellos le hacían esta encuesta que es bastante más grande. Por ejemplo, aquí les preguntaban sobre su colonia, si era segura, si no era segura. Mira, aquí hay algunas preguntas de la sección 4.
Y puedes hacer, por ejemplo, este tipo de estudios por tipo de vivienda o algunas otras. Aquí seleccionaron a los municipios y ciudades que presentaban más problemas de acuerdo con el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia. Entonces, o sea, no fue a todo el país, sino que en aquellos lugares donde presentan un índice mayor de violencia. Esto es de la comunidad. Déjame ver de los hábitos. Integrantes del hogar y características sociodemográficas. Déjame, creo que así lo puedo ver mejor. Esto no sé si se... Este es del hogar. Y ahorita déjame ver si aquí viene lo de los jóvenes. Jefe del hogar, ahí está la encuesta. Comunidad. Si no les enseño la encuesta, también está. Porque, o sea, es enorme, tiene muchísima información. Esto sobre dónde viven. Déjame ver si está aquí la de los jóvenes. Confianza, desempeño en la autoridad, proyección personal. Aquí está la de los jóvenes. Eso era lo de los adultos. Aquí está lo de los jóvenes. Entonces, les preguntan varias también que no me salieron, pero la encuesta da para mucho. Hay muchas variables de violencia intrafamiliar que en el algoritmo... Por ejemplo, ese de que si no se salieron. sienten bien en su casa o no, ese Sí. sería muy interesante, ¿no? Sí, te digo, la encuesta da para mucho, se puede tomar secciones en particular de la encuesta. Por ejemplo, en esta sección es la dimensión económica y familiar, entonces les preguntan con quién viven, si hay hogares monoparentales o donde viven con ambos padres o que viven con alguien que no son los papás. ¿Cuánto tiempo ha vivido el papá, la mamá? O sea, es enorme la encuesta. Déjenme enseñarles, para no perdernos en los detalles, como las secciones, más o menos, por ejemplo, cuando vas a los amigos, a dónde van, si tienen, o sea, qué tan al pendiente están, ¿no? ¿Qué hora, si tienen hora de llegada, si los regañan, los castigan, etcétera? O sea, qué tanta atención les ponen. Luego acá en esta sección 3.4 es la dinámica en el hogar en situaciones de conflicto, donde aquí se puede medir pues, la violencia, ¿no? Que de violencia intrafamiliar. Y esas son algunas de las preguntas y aquí es como es, pues es el directorio de la base de datos, es como el diccionario, ¿no? De la base de datos, lo que significan, les digo, hay muchas variables binarias, muy pocas cuantitativas, que eso también pues es difícil de analizar a veces, ¿no? Y por eso les decía que había muchas variables que eran 0 y 1 en mi regresión logística. Eso es del hogar, discusiones. Luego acá, hábitos personales. Y aquí, por ejemplo, si ven tele, si van al jardín, si qué tanto usan internet. Y acá está la parte de las drogas y esto, creo que es esta parte. Bueno, los amigos, la influencia de los amigos, ¿no? Si ellos consumen droga. Y luego, por ejemplo, aquí pueden medir depresión, ¿no? Si tienen dificultades para concentrarse, tener músculos tensos, dificultad para dormir, etcétera. Y aquí está lo del alcohol. Se han tomado cerveza, bebidas preparadas y la edad de inicio, que es de donde yo saqué las edades. Aquí es ya en grado de embriaguez, ¿no? Ya en un exceso. Entonces les pregunto si sí o si no, la edad a la que iniciaron y en lo que va del año, si lo habían hecho recientemente. Yo me basé con que hubieran dicho que sí y a qué edad, no si había sido reciente, en el caso del análisis exploratorio, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la marihuana, lo de los inhalantes, algún tipo de alucinógeno. Todas estas preguntas
les daban el iPad para que ellos contestaran y que no se sesgaran las respuestas. Y sí, pues fueron sinceros, ya ven que, bueno, no tengo aquí, sí tengo las frecuencias sobre los factores, no las incluí en la presentación, pero si quieres se las puedo mandar. Perfecto. No sé si quieren alguna otra pregunta o quieren ver más Tengo el cuestionario también de la encuesta. Todo está en el INEGI, todo lo descargué yo del INEGI. Dominique tiene una pregunta. Sí, hola Tessy. Hola, Nami. Ya habíamos comentado tu trabajo, es excelente y ojalá podamos colaborar con Nelson. Oye, ¿podrías describir un poco más la interacción que salió en las mujeres? La interacción creo que es con marihuana y otra cosa. ¿Cómo va esa interacción? No, era de los hombres. ¿No eran las mujeres la interacción? Bueno, las mujeres también. En el chat detecta interacciones. Déjame comparto. ¿Y por qué crees tú que salieron las mujeres y no en los hombres? No, las mujeres no fueron significativas en la regresión logística y en los hombres sí, no. Ah, ok. ¿Y por qué habrá sido así? Pues porque yo creo que en las mujeres lo que estamos viendo con las coeficientes de la regresión logística es que tienen un efecto más grande. Si te fijas, los coeficientes son mayores en las mujeres, son las rojas, en magnitud. Estas son ceros unos, ¿no? De que dicen sí o no. Entonces, aquellas que dicen que sí, el efecto es mayor, el peso que les está dando para estimar la probabilidad es más grande en estos factores que en los hombres. Y las interacciones, estas que están acá de los hombres, que en las mujeres no tengo, son las que detectó el algoritmo Chait. En la regresión logística no fueron significativos los coeficientes, entonces no las incluimos en el modelo. Y en el Chait no lo usé para clasificar, pero sí para detectar interacciones. Entonces, por ejemplo, una interacción con los hombres es que consuman marihuana y posean armas, o que consuman marihuana, posean armas y además cuentan con un familiar preso o con amigos arrestados. En esta gráfica no me cabían todas. Varias de las que están en la regresión logística están en los niveles de aquí abajo, que ahorita se las muestro. Y en el caso de las mujeres, estas serían las interacciones, que hayan respondido afirmativamente que tenían problemas con la policía o habían sido arrestados y además poseyeran armas y que además consumían inhalables. Entonces, aquí pues vemos que una sola variable pues ve cómo te aumenta la probabilidad, o bueno, la incidencia del 2% al 39.2%. Y en los hombres me la aumenta 4 veces, pero aquí pues son casi 20 veces. Entonces el efecto es más fuerte de los factores en las mujeres. Sí, pero ¿tú tienes alguna, te aventurarías una hipótesis de por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguna hipótesis o no sé? Si quieres lo dejamos. Pues sí, pues la pienso, sí. Pues a lo mejor como que, no sé, les pesa más, ¿no? No sé, como, igual por la misma forma de educar, ¿no? De que las mujeres, bueno, antes, hay que pensar que también esto yo creo que ha cambiado. Desgraciadamente no se ha vuelto a hacer una encuesta de este tipo, pero creo que hoy las mujeres ya tienen más participación en todo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y aquí a lo mejor como la misma educación que a los hombres a veces les permitían hacer más cosas que a las mujeres, pues hace que incidan en más factores y las mujeres como que inciden en menos. No sé, esa podría ser una hipótesis. Bueno.
Oye, e interacciones así inversas que un factor subía y el otro bajaba, no encontraste. No. Okay. Lo que sí la educación es protección, es un factor Es protección, sí. Ajá, y en las mujeres la edad no fue significativa. Déjame, eso se ve muy claro en la gráfica de los coeficientes de la regresión logística. Y esta gráfica por eso me gustó, porque visualmente es muy clara. Estos son los que presentan en común. Las mujeres solamente fue significativa las que pertenecen a bandas y que consumen inhalables. Y en los hombres que no presentan las mujeres son estas: consumo de cocaína, la interacción de contar con un familiar. El uno es que respondieron que sí. Contar con un familiar preso y consumir marihuana es un factor, o sea, la combinación de estos dos factores incrementa la probabilidad. Consumir alucinógenos también. En los hombres sí influye el que hayan lugares abandonados cerca de donde ellos viven. Y la edad fue un factor de riesgo para los hombres. En las mujeres no fue significativa. Pues muchas gracias, Tessy. No, gracias a ustedes. Tenemos, Sí, da para mucho. La encuesta es muy rica en información. tenemos otra pregunta. Está Vilchis León. Soy Ortiz y buenas tardes. Hola, buenas Nos preguntan en YouTube que José Gallegos pregunta que le gustaría saber si el análisis CHAI permite identificar con mejor precisión las variables incisivas que estimar con probabilidades condicionales. El análisis CHAI, la clasificación que me daba no era, ¿cómo se llama? La clasificación correcta que me daba no era tan alta y no puedes cuantificar la interacción. Solamente te da las que tienen una mayor interacción, pero no puedes cuantificar como con la regresión logística. O sea, no te da coeficientes como en este caso, sino que nada más te da cómo incrementa la probabilidad o el riesgo y hace todas las combinaciones posibles entre las variables, y las que selecciona son aquellas que tienen mayor interacción con la variable de respuesta, así como las combinaciones. Pero no lo usamos como técnica de clasificación. Habría que haber hecho también validación cruzada y distintos esquemas de muestreo. Ok, muchísimas lo gracias. usamos para detectar. Ajá. Muchísimas gracias y esperamos, José, haber respondido a tu duda. Gracias, profesora Tessy. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta en el público? Si no, yo voy a hacer una pregunta. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta acerca del ajuste de chi cuadrada. Sí. Me gustaría entender los números ahí que tienes acerca de chi cuadrada. ¿De las tablas? Sí, de las tablas. El CHAI también se basa en chi cuadradas. Por eso es el nombre. ¿Y internamente haces un Monte Carlo o algo así? Hace todas las combinaciones. Tengo el algoritmo, cómo funciona. Genera todas las combinaciones posibles de las variables predictoras, bueno, de las variables que tú les das con la variable de respuesta. Y selecciona aquellas que son más significativas en términos de la chi cuadrada. De hecho, CHAID es la abreviación de Chi-Square Interactive Analysis Detector. Ok, entonces minimiza la chi cuadrada, ¿no? Lo que hace es buscar... La que son más significativas. Ok, y entonces la chi cuadrada la Uh-huh. construyes, por ejemplo, con una función teórica y una función que viene de los datos o algo así, dividida entre el error, ¿o cómo la construyes? No, hace como pruebas de independencia. Ok. Pruebas de dependencia chi cuadrada, entonces las combina y las que tienen mayor interacción
son las que Ujú. selecciona. Ok. Y, por ejemplo, podrías hacer un análisis entre, por ejemplo, puedes agarrar Chaid y otro tipo de análisis, ¿no? Sí, Ok. sí, se usan combinando. ¿Y se pueden comparar? Sí, 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 ¿Cuáles, sí. cuáles son los métodos estadísticos que usan para comparar? Con Chait, pues la Chait lo puedes comparar con distintos esquemas de árboles de clasificación. Ok, excelente. Ujú. Sí, pues, yo, por ejemplo, yo sugeriría, no sé, bueno, Sí. eh, no sé si has entrado a los análisis de Aikaike, son análisis bayesianos también, usando estadística Ujú. bayesiana, Sí. y son muy útiles porque puedes comparar entre modelos. O sea, por Ah, ejemplo, puedes ok. hacer un análisis de tal modelo usando tal forma, y luego Ujú. otro análisis del mismo modelo, pero usando, no sé, Ah, ok. otro tipo de cosas. Entonces, hay métodos de inferencia que, por ejemplo, los Aikaike Ujú. comparan. Entonces te dice qué tan efectivo es uno, qué tan efectivo es el otro. O si tienes digamos, un estándar, también lo compara con ese análisis estándar. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, sugeriría también Ah, algo muy así bien. como un análisis tipo Aikaike. Ujú. Sí, no, no lo conozco, pero si me pudieras Claro, claro. dar los datos me interesaría. Perfecto. Muchas gracias. Y si quieres, te puedo dar la documentación del CHAID. Ujú. El CHAID está en SPSS, pero en una versión anterior. La versión nueva ya no la tiene. Y creo que estaba con IBM, que tenía como los derechos. Y la plataforma que utiliza es que, o sea, ¿en qué está Es programada? SPSS. Yo usé SPSS, pero no la última versión. Es una anterior. Ok, nunca he programado eso, pero sí, pero imagino que es más Si quieres, estable. yo te puedo dar, tengo la documentación del algoritmo. Excelente, Ujú. excelente. De Sí, hecho, muchísimas. bueno, creo que tengo aquí la tesis, tengo más a detalle, tengo lo del algoritmo. Si quieren, o al final, no sé si alguien, o si ya no hay más preguntas, les puedo compartir lo del algoritmo. Sí, nos podrías, por ejemplo, compartir, no sé, en el Sí, chat, si alguien quiere también tener más información, sí, 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 sí. o incluso dejarnos tu correo por si Sí, y les puedo mandar la tanto información. artículos como la información. Le digo, el algoritmo, cómo lo implementa SPSS, lo bajé del mismo manual de SPSS que trae algunas cosas sobre los algoritmos, cómo los usa, y tengo varios artículos, lo del CHAID y las pruebas que hace. Perfecto. Alma Ujú. tiene una pregunta. Gracias. Sí, no, nuevamente en YouTube, José nos pregunta que si conforme al diseño estadístico con que fue elegida la muestra de viviendas, se Ujú. usaron los factores de expansión que permiten expandir los resultados a toda la población objetivo. Sí, el INEGI, en su reporte ejecutivo, todo usa los factores de expansión a toda la población. Yo en la tesis solo analicé la muestra. Mis resultados son de los datos de la muestra, no hice expansión. Pero el INEGI, si quieren, también les puedo compartir la presentación ejecutiva con el resumen de lo que se ha hecho en el INEGI de la encuesta, y ahí sí está la expansión, sobre todo en las frecuencias. De lo que yo vi del INEGI, no vi algo como lo que yo hice, sino viene un poco la parte descriptiva, y hay muchos artículos que analizan la encuesta, y hay algunos que usan regresión logística, hay otros que usan otras técnicas, pero son enfoques diferentes o analizan partes distintas de la encuesta. Hay unos que al revés quieren predecir la edad de inicio a partir de las respuestas. O sea, como que lo hacen al revés. Pero Ok, sí, yo les puedo compartir si quieren artículos y toda la información. ok, muchísimas gracias. Y bueno, yo también tengo Ujú. otra duda. El Sí. índice que comentaste de esta parte de que si es esta cuestión delictiva, Ujú. ¿es a partir de análisis CHAI o tú generas No, el otro? índice es la probabilidad estimada por la regresión logística.
Ok. Haz de cuenta, si el modelo, si tú pones, le preguntas a un joven las mismas preguntas, o sea, las mismas preguntas para estas variables y metes sus respuestas, el modelo te estima una probabilidad. Si esa probabilidad es mayor que 0.399 para el caso de las mujeres, tú la vas a clasificar como que está en riesgo, porque tiene una probabilidad alta en la que el modelo la va a clasificar como que sí tiene riesgo de incluir en la conducta delictiva. Para los hombres será creo que 0.41. A ver, aquí está el punto de corte. Si quieren un ejemplo para... Por ejemplo, si es hombre, le pondrías esta, ¿no? Entonces, aquí tú pones su edad, nivel de estudios y las respuestas afirmativas a cada una de estas. Evaluando esta función es como obtienes el índice y ese valor que te da de esa probabilidad, bueno, tienes que expresarlo como probabilidad, que es sustituyendo acá, ¿no? En la probabilidad condicional. Esta probabilidad tú la comparas. Si esta probabilidad es mayor que 0.49, con este modelo tú lo clasificas como que sí está en riesgo de cometer conductas delictivas. Si esta probabilidad es menor que 49, lo clasificas como que no. Y Ok. si fuera mujer, esta es la tolerancia, bueno, el punto de corte, ¿no? 0.399. Sí. Por eso le digo que es más sensible. Las mujeres con una probabilidad más baja ya las está clasificando como que están en riesgo. Son casi 10 puntos de diferencia, ¿no? 0.399 contra 0.49. Muy bien. Perfecto, creo Y que son distintos factores también, no son los mismos. muy bien. De los Carla, hombres son las azules. sí, perdón. Carla tiene otra pregunta. Si todo está Sí, bien. sí, gracias. Mi pregunta sería, por lo que entendí del análisis, ve cuáles son las correlaciones y entonces ve cuáles son las variables que están, digamos, en un paquete y en otro y en otro y en otro. Eso hace, eso se puede obtener del análisis que hiciste. No tanto correlaciones, porque son variables categóricas y son dicotómicas, pero el CHAIT lo que sí te deja ver son las interacciones entre las variables y la variable de respuesta. O sea, aquí todos los que dicen sí, ven que tienen en común. Yo para el CHAIT sí metí la base completa. O sea, todas las variables, Okay. todas las que ven la de violencia intrafamiliar o la que dice que sí lo regañan o no lo regañan. O sea, toda la base entera. Mi variable de respuesta era sí o no han sido detenidos y el CHAIT, de todas las que yo metí, seleccionó estas como las que tenían mayor interacción con la variable de respuesta. Y Sí, estimó, o sea, y te da es como una tabla conjunta, ¿no? De probabilidad conjunta. sí, mi pregunta era en el sentido de si a partir de lo que se obtuvo se pueden primero proponer que hay cierto número de variables como una forma alternativa de hacer un análisis dimensional. O sea, si se podría decir, bueno, hay 7 o 6 o 5 variables diferentes, no sabemos exactamente cuáles, pero que pueden determinar el riesgo de una persona. Porque, por ejemplo, los inhalables serían un síntoma muy urbano, ¿no? Muy específico seguramente de los lugares en los que se aplicó la encuesta. Sí, es que también hay que ver eso, los lugares donde se aplicó la encuesta son lugares donde ya tienen altos índices, ¿no? De violencia y de incidencia en conductas delictivas. Ahora, por otro lado, los inhalables, que en las mujeres es un factor que determina, también nos habla del acceso. Los inhalables es más fácil de conseguirlos, son menos costosos, ¿no? Entonces,
Aquí también está hablando de un factor económico que no me salió a mí en el análisis, pero que también está incidiendo, ¿no? Y donde sí te está hablando de las diferencias y de la marginación que hay. Y Sí. les digo, igual la encuesta se puede analizar por bloques porque está hecha en esa parte, ¿no? De los hábitos, de los amigos, del lugar donde viven. Entonces, como que sí se pueden sacar distintas relaciones y sí hay otros artículos donde han buscado esas interacciones entre las variables. Aquí la idea era pues clasificar y estimar el riesgo, pero sí da para mucho esta encuesta. Se pueden hacer muchas más cosas. Ya, muchas gracias. De que gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, nos encantaría que nos pusieras tu correo ahí en el chat Sí, por si alguien lo claro que necesita. sí. Y le dejo la palabra a Alma. Ujú. Pues agradecemos mucho tu presentación. Te mandaremos ya de manera virtual la constancia. Ay, muchas gracias. Y también para recordarles que la siguiente semana tenemos también otro expositor. Perdí por ahí el expositor. Se me fue. Ahí está en el chat el correo por si alguien lo quiere. Ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, los esperamos la próxima semana. La próxima semana va a ser de la parte de termodinámica y perdí el flyer. El doctor Ramón Castañeda. Ah, sí, muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia y pues continuamos con estos seminarios. Vamos haciendo, está muy interesante yo creo y todavía va a dar para más, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos, gracias al expositor, la Gracias. expositora, gracias. Fue todo un placer conocerte. Gracias, igualmente, muchas gracias. Y Gracias. esperemos podamos hacer trabajos en conjunto. Sí, adelante. Gracias una vez más, profesora Tesi. Una vez más, José Gallegos dice que trabajó con Ecopret y puede aportarle sugerencias del uso y más proyectos relacionados. Acabo de poner su correo en la página, en nuestro canal de YouTube, en el seminario, para que se pongan en contacto. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas y también gracias, sí, me a encanta. los que nos ven en YouTube. Gracias. Nos Muchas vemos el gracias. próximo viernes. Gracias. Gracias. Hasta luego.